Bueno, hoy veremos el ítem 5 del ejercicio que quedó pendiente. Dice f igual al número obtenido sustituyendo todas las cifras del desarrollo decimal de x que vienen después del primer 7 si las hay por cero. La gráfica de esta función era la que se muestra a la derecha, ¿no? La gráfica aproximada era esta. Entonces, como dice, se sustituyen las cifras del desarrollo decimal que vienen después del primer 7 por cero. Recordemos que eso nos había llevado a decir que si A era un número cuya extensión era de la forma A sub 0 como A1, A2, sí. Y esta forma donde los A sub j anteriores al 7 eran todos distintos de 7, entonces luego f en A nos daba el recorte de la extensión decimal hasta el primer 7. De manera que la función evaluada en intervalo que abarca desde A sub 0 hasta 7, llega hasta A sub 0 hasta 79999, era constante igual a el recorte decimal nuevamente hasta el primer 7. Es decir, nos devolvía el extremo izquierdo de este intervalo, ¿no? Pero recordemos que terminar en 79999 es lo mismo que terminar en 8. De manera que la función evalúa un intervalo que tenga una extensión decimal terminal en 7 y una extensión decimal que termine en 8, la función nos iba a devolver el número, el, la extensión decimal terminal en 7, ¿no? Ahora, si A es igual a sub 0 como A sub 1 y así sucesivamente, donde todos los A sub j eran distintos de 7 para un j natural, o para todo j natural, quiero decir. Entonces f de A nos devolvía el mismo A. Ahora, recordemos que vamos a demostrar, o vamos a, mejor dicho, a decir en qué puntos del dominio, en qué puntos de los reales, eh, esta función es tal que el límite existe en dichos puntos, ¿no? Habíamos dicho que esta función, por su naturaleza, es impar, entonces nos vamos a enfocar únicamente en la extensión eh, positiva del eje X, incluyendo el Z, ¿no? Entonces vamos a estudiar varios casos. El primer caso, cuando C es un número de esta forma, es decir, un número con extensión terminal en 8, donde estos C sub n son distintos de 7, o sea, todo esto es un número cuya extensión terminal termina en 8 y cuyos decimales son distintos de 7. Aquí puse con C sub n distinto de 7, pero para n natural, pero aquí bastaba con decir con C sub n distinto de 7 para n desde 1 hasta k menos 1, ¿no? Por un ejemplo del número de esta forma puede ser 3.1415.8. Termina en 8 y no contiene ningún 7 en la extensión decimal. El segundo caso va a ser estudiar número de la forma C igual a esta suma, 7 por 10 a la menos k, nuevamente con todos estos términos en la extensión decimal distintos de 7, a partir del C sub 1. Es decir, este sería el primer y único 7 de este número en la extensión decimal. Para poner un ejemplo, esto sería 3.1415.7. Otro caso a estudiar sería cuando C es de la forma, y aquí tengo que hacer hincapié de algo. Un número decimal puede tener, un número real puede tener infinitos decimales. Y como cada C sub n representa uno de estos decimales, pues la única manera en que yo puedo contemplar todas las posibilidades posibles de un número decimal es con una suma que vaya de n igual 0 infinito. Esto en realidad tiene un trasfondo de cero límite, una sucesión de sumas parciales. Pero no voy a profundizar mucho en ello porque para no alargar más el video y porque más adelante se da un apartado para este tema. De momento lo que hay que comprender aquí es que esto de aquí es una expresión que representa un número decimal cuya extensión decimal, valga la redundancia, puede ser infinita, ¿no? Por ejemplo, el número pi, el número e y así. Bueno, tenemos un número eh, con esta extensión decimal y existe un k perteneciente a los naturales minimal tal que c sub k es igual a 7. C sub 1, C sub 2, C sub 3, pues sí. Por poner un ejemplo, número de la forma 3,1415015, que eventualmente es igual a 1,7 y así se va a largo. Bueno, ya, y existe un m natural con m mayor que k, tal que C sub m es distinto de 0. Es decir, para que este caso
no coincida con el anterior, porque el anterior termina en un 7, este caso lo distinguimos porque a partir del 7 viene al menos un decimal que es distinto de cero. Si a partir del 7 todos fuesen ceros, estos dos casos serían iguales en ese aspecto, ¿no? Pero ya pidiéndole que exista un m natural mayor que k, tal que ese m sea distinto de cero, pues, nos dice que este 7 no va a ser el último decimal de este, sino que por delante, tal vez muy por delante, venga un número distinto de cero en la extensión decimal. Un cuarto caso va a ser c igual nuevamente a esta suma, donde c sub n es distinto de 7 para todo n natural. ¿Ya? Es decir, esto puede ser un número con una extensión decimal infinita o finita tal vez, si es que a partir de un punto todo se vuelve en cero, pero todos esos decimales tienen que ser distintos de 7. Dice, y no tiene una extensión decimal terminal en 888. Por ejemplo, los números 3.1415, 015, 123, y así infinito, o el número de la forma 1,293. Este segundo caso es un caso en el que los primeros tres decimales son distintos de cero y a partir de ahí, desde el C sub 4 hasta, perdón, desde el C sub 5 sería en adelante, todos son cero. Y un quinto y último caso que hemos de contemplar es C de esta forma. Se igual a esta serie, donde C sub n es distinto de 7 para todo n natural y tiene una extensión decimal terminal en 888. Así infinito. O sea, 888 se repite de manera periódica, ¿no? Por ejemplo, el número 3.1415, 015, 888. Y bueno, entre estos cinco casos quedan contempladas todas las posibilidades posibles, valga la redundancia, en que en que un número real positivo puede ser, ¿no? Puede contener 7 o puede no contenerlos, puede tener una extensión decimal finita o puede no tenerla, puede terminar en 8 de manera periódica o puede que no. Eh, ya, entonces vamos a estudiar caso a caso. Si C es la forma de esta serie, más 8 por 10 a la menos k, se socan distinto de 7. Es decir, si C, estamos en el primer caso, entonces vamos a demostrar que, vamos a ver que el límite cuando x tiende a c por izquierda de f es igual a este número. ¿Por qué proponemos este número como candidato? Porque recordemos que cuando nosotros evaluamos, y lo voy a marcar, nosotros tenemos la función en un punto que comienza en 7 hasta que termina en 8, nos daba el extremo izquierdo, ¿no? Es decir, si nos acercamos por un número que termina en 8 por izquierda, entonces la función nos iba a devolver su versión terminada en 7, siendo que los términos anteriores al primer 8 sean todos distintos de 7, ¿no? Los términos del desarrollo decimal. Entonces, por eso es que proponemos que el límite cuando x tiende a c por izquierda sea este decimal, excepto en el último término, donde va a ser igual a 7. Ya. Entonces, esto pasa únicamente si para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que si la distancia entre c y x es no nula y menor que delta, entonces la distancia entre f y el límite es menor que un epsilon. Entonces, demostrar esto sería decir que para un epsilon arbitrario, a partir del antecedente, digamos el consecuente. Entonces, dado un epsilon positivo, vamos a tomar un delta menor que 1 por 10 a la menos k menos 1. Y vamos a ver cómo llegamos al resultado. Si c menos x es no nulo y distinto de delta, entonces reemplazando el valor de c y de delta, digamos esta expresión. Aquí tenemos la suma, más 8 por 10 a la menos k, y aquí el delta que es menor que 1 por 10 a la menos k. Digamos ahí. Transponiendo miembros, dejando en el centro solo la menos x, nos quedaría menos toda esta expresión, menor que menos x, y del lado derecho toda esta suma, más 8 por 10 a la menos k, pasaría con un menos. Aquí más 1 por 10 a la menos k menos 1.
Ahora, como en el centro está x como el signo menos, pues vamos a multiplicar toda la expresión por un menos y se invierte todo, ¿no? Entonces lo que estaba al final pasa a estar al principio cambiado de signo, el centro queda la x y a la derecha pues lo que estaba al principio, con el signo cambiado. Entonces x está entre el c menos 1 por 10 a la menos k menos 1 y c. Esta fue la última línea que habíamos llegado. Y bueno, ahora este menos 1 por 10 a la menos k menos 1 vamos a escribirlo como 0,1 por 10 a la menos k. Ahora, este 8 por 10 a la menos k menos 0,1 por 10 a la menos k, podemos factorizarlo, escribiéndolo como 8 menos 0,1 por 10 a la menos k. Y el resto de la expresión invariante. Ahora, 8 menos 0,1 es lo mismo que 7,9 por 10 a la menos k. O visto de otra manera, 0,79 por 10 a la menos k más 1. ¿Ya? Entonces, entonces vemos que este número termina en 79 y este de acá termina en 8. Entonces, si x y los anteriores son todos distintos de 7, como era el caso, entonces la función me iba a devolver la versión de este número terminada en 7, es decir, f de x igual a la suma más 7 por 10 a la menos k. De manera que la resta es nula y por ende es menor que el épsilon arbitrario que propusimos, ¿no? Eh, ya. Ahora, si este límite existe, entonces el límite por derecha tiene que ser igual al límite por izquierda e igual a la misma expresión. Esto, aunque no hemos demostrado que si el límite existe, entonces estas dos son iguales, esto es fácil de ver porque el límite, en la versión original, bueno, eh, aquí en la diferencia entre x y c, entre 0 y delta, tiene un valor absoluto. Pero el límite por izquierda era c menos x y el límite por derecha era aquí x menos c. Si para c menos x y x menos c se cumple este consecuente, entonces se cumple para el valor absoluto, que es precisamente en la misma definición del límite, el límite per se. Entonces, bueno, esto visto de otra manera es como que ver la otra parte posible del valor absoluto y verificar la definición para ella, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a tomar epsilon como 1 por 10 a la menos k menos 1. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a demostrar en este caso que el límite por derecha resulta no existir. Como la definición dice que para todo epsilon debe cumplirse, entonces para demostrar que no es así, debemos poner de candidato al menos un epsilon que no cumpla la condición. Y por eso es que tomamos a un epsilon particular. Entonces, vemos que para cualquier delta positivo, si 0 es menor que x menos c menor que delta, entonces reemplazando valores llegamos a esto. Y sumando esta expresión de cada lado de las desigualdades, llegamos a que la suma de los c sub n por 10 a la menos n más 8 por 10 a la menos k es menor que x y eso es menor que la suma más el delta. De manera que, como x está en esta suma más 8 por 10 a la menos k menos 1 y lo mismo más un delta, entonces, entonces el primer 7 que venga aquí tiene que estar después de este 8, ¿verdad? Es decir, sería este número más algún 7 que venga adelante. En el caso de que x sea un número que contenga un 7. Y si no, pues en el peor de los casos, x es mayor ya que esta cantidad. De manera que f siempre es mayor que esta suma más 8 por 10 a la menos k. Entonces, por otro lado, bueno, por otro lado, ya. Por otro lado, vamos a estudiar qué pasa con la expresión del consecuente. Si esto de aquí, si esta f menos esta suma en valor absoluto es menor que un epsilon,
Entonces, reemplazando el valor de epsilon, tendríamos esto, menor que 1 por 10 a la menos k más menos 1. Entonces, disolviendo el valor absoluto, tenemos que menos 1 por 10 a la menos k menos 1 es menor que esto, y eso es menor que es 1 por 10 a la menos k menos 1. Sumando esta expresión de cada lado, digamos a que f es menor que esta suma, más 7 por 10 a la menos k, más 1 por 10 a la menos k menos 1. Pero en ese caso, ¿qué estamos llegando? Estamos llegando por la hoja anterior a que f es mayor que c sub n por 10 a la menos n, más 8 por 10 a la menos k. Pero también es menor que esa serie más 7 por 10 a la menos k. Ajá. Entonces estamos llegando a que este número que termina en 8 es menor que el mismo número pero terminado en 7 más 1 por 10 a la menos k menos 1. Pero este número viene después del 7. Como este 8 es mayor que el 7, estamos básicamente diciendo que 8 es menor que 7, lo cual es una contradicción. Y la contradicción vino al suponer que ese límite existía. Entonces el límite no existe para este caso. Vamos para otro caso. Y es el caso en el que C es un número con una extensión terminal en un 7 por 10 a la menos k. Y es siendo este el primer 7 del desarrollo decimal. Todos los decimales anteriores que aparezcan en esta suma son distintos de 7. Entonces vamos que el límite cuando x tiende a C por derecha es esta misma expresión. ¿Por qué vamos a poner este número como candidato? Porque es el mismo C. ¿Eh? Y este C termina en 7. Y como la función nos devuelve el mismo número terminado en 7, en el primer 7, entonces es idóneo poner como candidato el mismo valor de la función en C. Vamos a ver si el límite existe o no. Esto de arriba pasa únicamente si se cumple esta definición, ¿verdad? Dado epsilon positivo, vamos a tomar delta menor que esta cantidad. Si esto pasa, entonces reemplazando valores llegamos a esto. X menos el valor de C menor que 1 por 10 a la menos k menos 1. Sumando esta expresión de lado y lado, llegamos a que la suma, más 7 por 10 a la menos k, es menor que x, eso es menor que la suma, más 1 por 10 a la menos k menos 1. Eso es lo que teníamos. Y como x, el primer y único 7 de x es 7 por 10 a la menos k, entonces nuestra función nos devuelve el mismo c, ¿verdad? Esta suma más 7 por 10 a la menos k. De manera que la resta es 0 y por tanto es menor que un x. Entonces veamos ahora si límite por izquierda inclusive límite por derecha y esto es igual a esta suma, ¿no? Ahora, el límite por izquierda existe y es igual a esta cantidad, si solo así para todo epsilon se cumple esta definición. Aquí en lugar de poner x menos c ponemos c menos x y bueno, consecuente es el mismo. Entonces, vamos a tomar ahora epsilon un número menor que 1, mayor que 0, con esta extensión decimal. Esto para que la parte entera de epsilon sea 0 y únicamente su extensión decimal esté copada, ¿no? Entonces vamos a tomar j el primer índice no nulo, tal que epsilon sub j es distinto de 0. Este índice tiene que ser mayor o igual que 1, porque epsilon sub 0 debe ser 0, porque epsilon sub está dentro de 0. Ya. Entonces vamos a coger delta como 1 por 10 a la menos j. Entonces, si c menos x está entre 0 y delta, entonces menos x está entre menos c y delta menos c, de manera que x está entre c menos delta y c. O x pertenece a este intervalo. Entonces, reemplazando los valores, valor de C y el valor de delta, quedaría esto, ¿no? X igual a esto. Ya. Entonces, si eso es así, recordemos que estos C sub n, desde C sub 1 hasta C sub k menos 1 son todos distintos de 7. De manera que la función evaluada en este término, este, tiene su primer 7 en la posición késima y luego es menos 1 por 10 a la menos j. De manera que f, como x está en ese intervalo y fx es menor o igual que x, entonces en el peor de los casos, f toma este valor. Y como x es menor que esta cantidad, f también. De manera que f de x pertenece a este intervalo, a esta suma.
la suma de n igual 0 hasta k menos 1, c sub n 10 a la menos n, más 7 por 10 a la menos k, menos 1 por 10 a la menos j. ¿Ya? Ok. Ahora, de ser así, bueno, ¿por qué se incluye el lado derecho? Porque si f de x está en este intervalo, bueno, en realidad sería abierto por izquierda, dado que x nunca llega a ser este valor. Pero vemos que eso no afecta, porque si f está en ese intervalo, estarían entre estos dos extremos, ¿verdad? De manera que menos f estaría entre estos dos extremos. O sea, el que estaba a la derecha pasa a la izquierda con un signo menos, y el que estaba a la izquierda con un signo menos a la derecha. Listo, aplicamos propiedad distributiva con signo menos. Esta suma, sumamos esta suma en cada lado de la expresión. Llegamos a que esta suma, c sub n es 10 a la menos n, 7 por 10 a la menos k, menos f está entre 0 y 1 por 10 a la menos j. Pero, como j era el primer índice, tal que epsilon sub j es distinto de 0, entonces esta cantidad tiene que ser menor o igual que epsilon. De manera que f menos esta cantidad en valor absoluto es menor que epsilon, llegando así a lo que queríamos, ¿no? Que f menos el límite es menor que un epsilon. Entonces, así hemos probado que el límite cuando x tiende a ser de f de x es esta suma. Bueno, aquí no era hasta r menos 1, sino acá. Bueno, listo. De modo que si 0 es menor que esta diferencia, es menor que delta, y ese delta puedo tomar el de aquí o el de acá. O sea, no es que pueda tomar ambos, sino que como delta es menor o igual que cada uno, en particular en la expresión 0 menor que x menos c menor que delta, me va a quedar menor que cada uno de estos. Entonces, aquí en particular estoy tomando el de la izquierda. Disolviendo los valores absolutos, tengo que x menos esa serie es menor que la de la derecha y mayor que la misma, pero con un signo menos, ¿no? Que me quedaría esta positiva con esta negativa. Y x es distinto de este valor. O sea, x es distinto de este valor para que la diferencia sea no nula, ¿no? Ya listo. Entonces, esto era lo que habíamos llegado y vamos a describir las cosas. Por ejemplo, aquí tengo esta serie de c sub n 10 a la menos n. Esta de aquí pasa a sumar al lado izquierdo y derecho y se me anula. Y en la izquierda se me anula y en el derecho aumenta una más. Entonces me queda que la serie de n igual a 0 hasta acá, c sub n 10 a la menos n, es menor que x y es menor que la serie de 0 a infinito de 2 por c sub n 10 a la menos n, menos esta de aquí. Entonces, por otro lado, vamos a coger ahora el otro valor que estaba en la expresión del mínimo del delta, que era esta de aquí. Nuevamente resolvemos el valor absoluto. Esto de aquí como signo menos por delante y a la derecha tal cual. Lo traemos a la otra diapositiva y sumamos. Bueno, aquí lo que hice también fue sumar esta serie de cada lado, ¿no? Esta serie con un signo más a izquierda, más al derecho. En el lado de izquierdo nos va a quedar entonces dos veces esta serie menos toda esta expresión, y en el lado derecho se nos va a anular con esta serie. Entonces hemos de llegar a esta expresión. Dos veces la primera, menos esto, 1 por 10 a la menos k, menor que esto. Entonces, por lo tanto, x está entre estos valores. X es mayor que esta expresión y menor que esta última. ¿Por qué? Porque de la desigualdad anterior teníamos que x es mayor que que las sumas n igual 0 hasta acá de c sub n 10 a la menos n. Y de la desigualdad ahora tenemos que x es menor que la suma n igual 0 hasta acá de c sub n 10 a la menos n más 1 por 10. Listo. Entonces, aquí va a ser igual nuestra función. Recordemos que el c sub k es 7. Al sumarle 1 me quedaría 8. Entonces, este primer número termina en 7 y este último termina en 8. Y todos los anteriores eran distintos a 7, entonces f, la versión terminal en 7. De manera que la resta es 0 y entonces la diferencia en valor absoluto es menor que epsilon.
Vamos con otro caso. Si C es igual a esta serie, C sub n por 10 a la menos n, de C sub n es distinto de cero para todo n natural, se da epsilon mayor que cero, vamos a estudiar esto de aquí como el caso en el que esta sucesión no es eventualmente constante igual a 8. ¿Ya? De manera que existe un índice lo suficientemente grande tal que C sub k es distinto de 7 y epsilon es mayor que 1 por 10 a la menos k. Entonces si x menos c positivo es menor que delta, entonces 0 es menor que esta diferencia en valor absoluto y eso es menor que 1 por 10 a la menos k. ¿Por qué? Porque recordemos que eh, habíamos... me faltó aclarar en este punto. Sí. eh, delta, este delta, en este caso, bueno, puedo tomar este delta tan chiquito como yo desea para demostrar que el límite existe, ¿no? Entonces voy a tomar delta de manera que también sea, voy a tomar el k de manera que sea menor que este delta, 1 por 10 a la menos k. Tengo que eso es menor que 1 por 10 a la menos k. Y resolviendo el valor absoluto llegamos a esto, sumando la serie de cada lado, llegamos a esta otra. Entonces, como f está entre este valor y este de aquí, menos 1 por 10 a la menos k, mm, como c sub k es distinto de 8, entonces este valor la posición k décima es distinto de 7. Y en el resto de términos también esto es distinto de 7. Ahora, entonces, este término de la izquierda es distinto de 7. Entonces, f de x es mayor que el valor que tengo a la izquierda y menor que claramente el que tengo a derecha, que f de x siempre es menor que x. Entonces, como este número no termina en 7, ¿verdad? F de x, si x es mayor que esto, f de x también. Y el de acá, como supera a x, entonces también supera a f, porque f es menor o igual que x. Tengo esta desigualdad. Ahora voy a restar estas sumas en cada lado y me va a quedar que menos 1 por 10 a la menos k es menor que f de x menos esta suma y eso es menor que 1 por 10 a la menos k. Es decir, que en valor absoluto es menor que 1 por 10 a la menos k y esto es menor que x. Estamos llegando entonces que esto es menor que x. Entonces hemos demostrado el límite para este caso, en el que la sucesión, en el que el número no tiene una, ¿cómo se dice? No tiene una extensión terminal en 7. Aquí lo que me faltó agregar es que estoy tomando delta igual a x, para que hacer esto menor que delta sea menor que 1 por 10 al menos 4. Porque el epsilon, porque 1 por 10 a la menos k es menor que el epsilon, ¿no? Entonces, ese es el delta que estamos tomando. Ahora, vamos al caso de C igual a esta serie, donde es un distinto de 7, la es natural, pero que la extensión decimal de 7 es eventualmente constante igual a 8 a partir de un índice. Esa es esta forma. Y vamos a tomar R primer índice tal que C sub R es igual a 8 y epsilon es mayor que 1 por 10 a la menos R. ¿Ya? Este índice existe porque la sucesión es eventualmente constante igual a 8. ¿Ya? Ahora, si esta distancia entre x y c es positiva y, distinta, y menor que delta, entonces reemplazando valores llegamos a esto. Nuevamente, tomando delta igual a epsilon, ¿no? Entonces, resolviendo el valor absoluto llegamos a esto. Sumando a la serie de cada lado, vamos a que la serie menos 1 por 10 a la menos r es menor que x. Y eso es menor que la serie más 1 por 10 a la menos r. Sigamos esta expresión. Y ahora, bueno, aquí copié dos veces la línea. Y era esto lo que habíamos llegado. Y ahora, esta serie de 0 a infinito vamos a llegar desde 0 a r menos 1,
como eh, en la posición k décima, C sub n es igual a 7. No, perdón. En la posición r décima, C sub r es igual a 8. Entonces, si de esta serie separamos la serie de n igual a 0 hasta r menos 1, más C sub r por 10 a la menos r, el C sub r por 10 a la menos r menos 1 por 10 a la menos r, eso es 8 menos 1, 7 por 10 a la menos r. Más lo que ven en adelante, que es una sucesión constante de 8. Esto menor que x, análogamente para acá. De 0 hasta r menos 1, luego 8 más 1, 9, aquí de r más 1 en adelante. Ya, entonces, ¿cuál es el primer 7? Primer y único 7 que aparece aquí, el 7 por 10 a la menos r. Entonces la función en el peor de los casos es igual a este primer recorte. Entonces f es mayor que este recorte. Y en el peor tenemos que, bueno, como f es menor que x, entonces tenemos que, por ende es menor que esta suma. Ahora, si, si esta suma de n igual a 0 hasta infinito, perdón, ahora vamos a restar la suma. N igual a 0 hasta infinito, se sube n por 10 a la menos n de cada lado, quedándonos esta expresión. Ahora lo tenemos acá, y esta serie vamos a ver cómo nos afecta el valor de la función. Y es que esta serie que va desde n igual a 0 a infinito, se sube n por 10 a la menos n, más 7 por 10 a la menos r, más esta serie de acá, se cancela parcialmente esta serie con la de acá, ¿verdad? Desde n igual a 0 hasta r menos 1 y va desde r, esta posición, en adelante. ¿Ya? Pero como aquí hay un menos, entonces ese menos afecta toda la expresión. Y del lado de acá, análogamente, ¿no? Desde n igual a 0 hasta r. Y si me fue mal un índice, para si me queda 1 por 10. No, se me fue mal un índice. Era este infinito, sí. Si me cancela esta con esto y me queda que es menor que 1 por 10 a la menos r. Ya, pero toda esta serie resulta ser menor que 1 por 10 a la menos r. ¿Por qué? Porque empieza desde r más 1. Entonces, menor que f menos esta suma y eso es menor que 1 por 10 a la menos r. En realidad, aquí algo que me acabo de percatar es que este 7 por 10 a la menos r lo bajé y esta serie empieza desde r. Entonces sería 7 por 10 a la menos r. Aquí es menos r. Y le restamos la suma de r adelante. Pero en la posición r, esto aquí es 8. 7 menos 8 menos 1. Sí, está bien. 7 por 10 a la menos r menos esta suma nos da menos 1 por 10 a la menos r. Mejor dicho, esta serie, en la posición r, esto vale menos 8. Esto vale 7 por 10 a la menos r. Menos 8 más 7 es menos 1. Entonces todo esto sí es mayor que menos 1 por 10 a la menos r. Está bien. Digamos esa expresión. Y por tanto la diferencia entre f y la suma es menor que 1 por 10 a la menos r. Y esto a su vez es menor que un x. Entonces el límite cuando x tiende a c, para este caso existe. Y listo, bueno, eso ha sido el ejercicio 5. Gracias.